Hipoteca Sabadell. Calcula la cuota de tu hipoteca con el simulador en 1 minuto. Lo firmo. Lo firmo. Lo firmo. Calcúlala en bancosabadell.com/hipotecas. Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro con Banco Sabadell en el ciclo Finanzas Fáciles para la Economía Doméstica. En esta ocasión vamos a abrir un nuevo capítulo para conocer detalles acerca de cómo invertir nuestros ahorros. Por eso tenemos, como siempre, como es habitual, a Ramón Satorra, que es el director comercial de la Territorial Este de Banco Sabadell. Ramón, bienvenido de nuevo. Gracias, Toni, por invitarme otra vez. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Ramón, como digo, vamos a un nuevo capítulo de este ciclo que tenemos de Finanzas Fáciles para la Economía Doméstica. Yo quería preguntarte, centrándonos en el asunto de hoy, acerca de cómo invertir nuestros ahorros, ¿qué está pasando con los tipos de interés? Algo de máxima actualidad, ¿y qué es y cómo nos afecta el Euribor a nuestros ahorros? Bueno, pues efectivamente, Toni, es un tema de máxima actualidad porque los medios de comunicación pues, os encargáis de dar buena cuenta de ello, ¿no? Ha pasado algo que hasta cierto punto es histórico. El pasado 27 de julio de este año, el Banco Central Europeo pues, realizó un incremento de los tipos de interés. Un incremento de los tipos de interés que era algo que no veíamos desde casi hacía 11 años. Y este movimiento fue un movimiento histórico por básicamente dos motivos, creo yo. El primer motivo es porque ese incremento de tipos de interés fue de 0,5%. Esto es una subida enorme para lo que estábamos acostumbrados en la variación, en la decisión de cambio de tipos de interés. Fíjate que no se daba una circunstancia de subir un 0,5% en los tipos de interés del Banco Central Europeo desde hacía pues prácticamente 22 años. Y con esto, pues de una vez se ha dado por terminada la etapa que vivimos viviendo desde el año 2014 con tipos de interés negativos en la eurozona. Hemos pasado pues, a tener tipos de interés ya positivos y crecientes. ¿Por qué ha hecho el Banco Central Europeo este movimiento de subida de tipo de interés? Pues evidentemente es una medida de política monetaria encaminada a intentar controlar esta inflación tan galopante que estamos sufriendo prácticamente en el último año. Es una medida para intentar frenar el crecimiento económico, intentar enfriar la economía y conseguir, o la intención es conseguir bajar los tipos de la inflación a precios que sean los que persigue el Banco Central Europeo, que es alcanzar un 2%. Y este movimiento en los tipos al alza del Banco Central Europeo tiene una traslación directa a esto que tanto mencionamos y que se llama Euribor. Están directamente relacionados. ¿Qué es el Euribor? Porque hablamos mucho del Euribor. El Euribor es el precio al que las principales entidades financieras europeas se prestan dinero a corto plazo. Por tanto, si el Banco Central Europeo ha subido los tipos, es lógico que los préstamos entre las entidades financieras europeas más relevantes a corto plazo también suba. Y eso tiene un impacto en nuestra vida muy relevante, puesto que la inmensa mayoría de préstamos que hacen las entidades financieras, de préstamos bancarios para particulares y empresas, están referenciados al Euribor, dependen del comportamiento del Euribor. Por tanto, si el Euribor sube, el tipo de interés del préstamo subirá. Además, el Euribor también es un indicador que nos sirve de referencia para saber cuál es la rentabilidad. Es un buen indicador de la rentabilidad de los productos financieros conservadores y, por tanto, nos da una referencia de hasta dónde podríamos cobrar, por ejemplo, si tenemos un ahorro. Fíjate que, por tanto, la subida de tipos de interés, la subida del Euribor, no es un hecho necesariamente malo, por lo menos para los ahorradores, porque estas personas que han ahorrado, estas empresas que tienen excedentes de tesorería que no usan, en los últimos años no han podido invertirlos en nada, no han podido sacar un rendimiento, digamos, en productos sin riesgo de capital. No han podido hacer un depósito a plazo fijo porque pagaba un 0%. Por tanto, si han querido tener opción de rentabilidad, han tenido que ir a invertir en productos que tenían que asumir un poco de riesgo. Claro,
esta situación previsiblemente en los próximos meses tiene que cambiar, es decir, volverá a surgir ese producto tradicional que era el depósito a plazo fijo que pagaba un tipo de interés. Por tanto, se abre un nuevo panorama que es el de la posibilidad de sacar rendimiento con riesgo bajo o muy bajo a los ahorros o excedentes de tesorería de particulares y empresa. Tendrán que valorar si conviene invertir. Y de eso, ¿por qué una persona debe considerar la opción de invertir una parte de sus ahorros y qué alternativas tiene en la situación actual de subida de tipos? Bueno, es decir, a ver, en un entorno de inflación tan alta como estábamos viviendo, invertir una parte de los ahorros, intentar buscar una rentabilidad en una parte de los ahorros, es básicamente para no perder poder adquisitivo. Necesito generar más, que crezca mi ahorro para no perder poder adquisitivo. Además, conviene invertir porque si hay futuras subidas de tipo de interés, que todo apunta a que pueda ser así, pues podamos beneficiarnos de mayores rentabilidades, ¿sí? Bueno, por tanto, en esta situación en la que estamos, yo creo que los productos básicos en los que una persona debería pensar para poder depositar una parte de su ahorro o invertir, yo creo que estarían los depósitos tradicionales y los depósitos referenciados. Creo que podríamos también incluir en ese tipo de productos los seguros de ahorro y los seguros de renta. Por supuesto, los fondos de inversión seguirán siendo un producto importante. También los fondos de inversión con garantía de capital, que hacía tiempo que estaban un poco dejados de lado. Y, por supuesto, si pensamos en un ahorro de cara al futuro, un ahorro finalista, un ahorro para la jubilación, por supuesto, pues la inversión en planes de pensiones, ¿no? Yo creo que estas 4 familias serán las que deberían destinarse una parte del ahorro o inversión de ese dinero excedente que puedan tener familias y empresas. Antes de entrar en el análisis de los diferentes productos que ya has mencionado, Ramón, ¿qué aspectos hay que tener en consideración antes de invertir en productos financieros? Bueno, como mínimo antes de hacer una inversión en un producto financiero habría que considerar 2 aspectos clave. El primero es, ¿quiero asumir riesgo? O dicho de otra manera, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? O girando la pregunta, ¿qué rentabilidad aspiro a recibir de estos ahorros o de esta inversión? Recordemos que riesgo y rentabilidad son 2 caras de la misma moneda. Por tanto, esta es la primera pregunta que tengo que hacer. ¿Qué rentabilidad espero obtener de estos ahorros? Y la segunda pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuánto tiempo podré dejar inmovilizado ese ahorro, ¿sí?, para poderle sacar una rentabilidad? Así es que el riesgo que quiero asumir y el plazo del que dispongo son 2 preguntas clave. De manera que, efectivamente, si un inversor quiere, o un ahorrador, un inversor, quiere invertir en un producto con poco riesgo y un corto plazo de tiempo, es lógico pensar que la rentabilidad que obtendrá será muy baja, pero por contra ganará en seguridad, no va a tener está asumiendo poco riesgo, ¿no? Su inversión no tendrá vaivenes importantes. Por contra, si un ahorrador o inversor quiere hacer una inversión de mayor riesgo y con un plazo más largo, con un horizonte temporal más largo, lo hace porque está dispuesto, o su perspectiva es la de poder obtener una mayor rentabilidad, ¿sí? Así es que estas 2 variables nos permitirán definir si el producto te dará más o menos rentabilidad. Pero yo también mencionaría algunas otras características que hay que tener en cuenta antes de dar el paso de invertir, ¿no? Primero, tener claro que hay que diversificar. La diversificación en la inversión ayuda a atenuar el riesgo. Y eso es bueno porque da tranquilidad, como mínimo da tranquilidad financiera. Hay que ser pacientes. Si hemos dicho que voy en la variable plazo, hemos dicho que yo estoy dispuesto a inmovilizar el dinero en un plazo determinado, debo ser paciente, es decir, debo respetar ese plazo. Si no lo hago y cancelo antes la inversión, puedo no tener esa rentabilidad que esperaba al principio. Es importante también en el ahorro ser constante, ¿no?
tiene mucho sentido ir haciendo ahorro periódico, tiene mucho sentido que de los ingresos mensuales de cada familia, una parte, 10 euros, 50, 150, lo que cada uno pueda, se destine a ahorro, ¿no? Es importante ser constante y luego, sobre todo, es importante mantener el control. ¿Por qué? Porque después de haber ahorrado y de haber invertido, siempre nos vamos a cruzar o vamos a hablar con alguien que nos va a recomendar no sé qué inversión y eso me empujará a tomar decisiones a lo mejor poco pensadas, poco meditadas, por no decir las decisiones que se toman en inversión en base a corazonadas. No, la inversión debe ser después de un proceso racional, reflexivo y, por tanto, además del plazo y del riesgo que quiero asumir, pues es bueno tener en cuenta estos parámetros pues para intentar minimizar el máximo posible los errores de una inversión inadecuada, inapropiada y que luego nos genere tensiones porque no alcancemos la rentabilidad que esperábamos o incluso en algunos casos, si se asume un riesgo, se pudiera perder una parte del capital invertido. Volviendo a los productos que has mencionado también anteriormente, todos tenemos claro que es un depósito tradicional, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de depósitos referenciados? Muy bien, Tony. Fíjate que, bueno, efectivamente todos conocemos un depósito tradicional. Un depósito tradicional consiste, a modo recordatorio, en inmovilizar una cantidad de dinero durante un plazo a cambio de un rendimiento. Aquí, en esta operación, no hay ningún riesgo, es para un cliente conservador, el capital que se invierte está garantizado y el rendimiento que se va a obtener es conocido y también garantizado, ¿eh? Por tanto, este es el depósito a plazo. Lo que ha pasado es que en los últimos años, ¿qué nos ha ocurrido? Con tipos de interés cero, inmovilizar ese dinero durante un plazo pagaba cero. Es una forma de decirlo, o sea, no daba ningún rendimiento. Entonces, hemos visto en el mercado prácticamente ha desaparecido el depósito tradicional, prácticamente ha desaparecido de la oferta de las entidades financieras y, en cambio, sí hemos tenido un producto que son los depósitos referenciados, que en la base es la misma, pero que cambian algunos detalles que te comento. El depósito referenciado consiste en inmovilizar una cantidad de dinero durante un plazo de tiempo a cambio de una rentabilidad incierta. Incierta. Incierta quiere decir que no sabemos cuál va a ser y que va a oscilar entre 0 y no sé cuánto, pero no sé cuánto va a ser. Te lo pongo en un ejemplo muy fácil. Un depósito referenciado podría ser: inmoviliza esa cantidad de dinero durante 2 años y yo te pagaré en esos 2 años un 1%. Por ejemplo, si un índice bursátil, el IBEX 35, sube y te pagaré 0 si no sube. Por tanto, si de los 2 años que hemos inmovilizado el dinero, el IBEX 35 sube, te pagaré un 1. Si el segundo año también sube, te pagaré un 2. O sea, perdón, otro 1, que es un total del 2. Pero si el primer año hubiera subido y el segundo no, hubiera pagado un 1 y un 0. Por eso es incierto. Va a pagar lo que dice la condición, pero es incierto. Y se llama referenciado porque al final, para fijar esta condición de rentabilidad, se basa en el comportamiento, pues, no sé, de una acción, de un índice, como el ejemplo que te he dicho, también puede ser de cualquier otro activo financiero o incluso no financiero. Hay depósitos referenciados que están vinculados al precio del petróleo. Sube el precio del petróleo, paga más, baja, paga menos, por poner un ejemplo. Hay una característica en los depósitos referenciados que también hay que tener en cuenta, y es que el capital que se invierte, el ahorro que se inmoviliza, puede ser bajo una condición de garantía de capital o podría ser con una garantía de el 90, el 80%. Efectivamente, los productos referenciados, los depósitos referenciados con garantía del principal, pues tendrán una rentabilidad esperada menor, porque no hay riesgo, que aquellos en los que el ahorrador está dispuesto a jugarse un 10% del capital en base a alguna condición del depósito. En ese caso, lo va a contratar siempre que la expectativa de rentabilidad sea más alta. En este segundo caso, es para clientes menos conservadores y que, por tanto, están dispuestos a asumir un riesgo. El depósito referenciado ha sido un producto que ha funcionado mientras el depósito tradicional ha pagado 0. Ahora que el depósito tradicional previsiblemente volverá a pagar intereses y siguen subiendo los intereses, el Euribor, pues el depósito referenciado seguirá funcionando, pero con intereses un poquito, con rendimientos un poquito más altos. Están los seguros de ahorro y también los seguros de rentas, ¿no?
¿Nos puedes contar las características de cada uno de ellos y para qué clientes están pensados? Mira, un seguro de ahorro es un producto financiero de cobertura de vida mixta que, y ahora explico esto que significa, que tiene la prestación en caso de fallecimiento del titular y también en caso de supervivencia. Un seguro de ahorro no deja de ser un producto financiero en el que se garantiza una rentabilidad que se fija de antemano y que se fija trimestral o semestralmente por semestres o trimestres naturales. La forma de invertir en un seguro de ahorro es en base a ahorro consolidado que ya tenga el cliente. El cliente puede tener unos ahorros que tenía, pues a lo mejor en la cuenta corriente porque no le pagaban nada, y coge ese dinero y constituye un seguro de ahorro que le va a pagar, en el caso de que el cliente siga vivo durante un trimestre o un semestre, pues le va a pagar una rentabilidad pactada el primer día. ¿Sí? Ahora contaré qué pasará en el caso de que el cliente falleciera en ese plazo. Pero si no tiene una cantidad de ahorro consolidado y no quiere invertir en bloque una suma de dinero, puede ir haciendo aportaciones periódicas o aportaciones extraordinarias, de manera que va creando una bolsa de ahorro en la que cada trimestre o cada semestre le decimos cuánto le vamos a pagar. Es una forma fácil y sencilla de crear aquello que decíamos antes, una hucha aparte para ir acumulando ahorro. Pero como te he dicho, tiene dos prestaciones. En el caso de que el cliente sobreviva, se va pagando el interés pactado. En el caso de que el cliente fallezca, entonces se activa la prestación de fallecimiento. La prestación de fallecimiento es una prestación que los herederos o los beneficiarios percibirán por el saldo acumulado en ese producto, en ese seguro de ahorro, más un saldo adicional del 10%, con un máximo de 12.000 euros si el titular del seguro de ahorro tiene menos de 65 años, y con un máximo de 600 euros si el titular tiene más de 600 años y fallece. También hay una característica especial. En caso de que el titular fallezca por accidente, lo que percibirán los beneficiarios será el saldo acumulado en ese producto más un capital adicional del 100% del saldo acumulado, o sea, 2 veces el saldo acumulado, hasta un máximo ese capital adicional de 200.000 euros. Por tanto, tiene coberturas de fallecimiento muy importantes. Estamos generando un ahorro que, en caso de que ocurra el siniestro de fallecimiento del titular, pues por lo menos se percibe un importe adicional. Este producto es un producto que se puede constituir, cancelar anticipadamente, de forma total o parcial, en cualquier momento y sin ninguna penalización. No tiene más. Y luego me decías los seguros de renta. Dentro de los seguros de renta, el seguro de renta, digamos, más conocido es la renta vitalicia. La renta vitalicia es un producto muy sencillo y con unas peculiaridades pues, que también son interesantes para los ahorradores. Consiste en poner una cantidad de dinero que pague una renta hasta el fallecimiento. Si fallece el mes que viene, pues paga una renta de un mes. Si fallece dentro de 50 años, pagará una renta cada mes durante 50 años, o durante el plazo que se haya establecido. Por tanto, la renta vitalicia lo que busca, ¿qué es? Lo que busca es que en ningún caso el titular sobreviva a los ahorros. O dicho de otra forma, que los ahorros no se acaben antes de que viva el titular. ¿Cómo se va a percibir esta renta? Esta renta se puede percibir de dos maneras. La renta se puede percibir sin consumo de capital, es decir, ese dinero que hemos aportado que genera una rentabilidad, esa rentabilidad se paga mensualmente y complementa, por ejemplo, la pensión de la Seguridad Social, da pues, más dinero a la persona que está cobrando una pensión, pero también se puede constituir con consumo de capital, es decir, la renta mensual que va a pagar va a ser los intereses de esa suma de dinero que hemos depositado, más un pellizco de la suma de dinero, más un pellizco de la suma de dinero, de manera que se va, si es con consumo de capital, se va haciendo pequeño el dinero que queda. En caso de fallecimiento del titular, el capital del producto
pasa a los herederos, ¿no? Si no ha habido consumo de capital, pues íntegramente. Si ha habido consumo de capital y hemos ido pellizcando de esa suma cantidades, pues les tocará lo que quede, ¿eh? Que en muchos casos puede ser el 90% de lo depositado, o el 80% o el 70%. Bueno, es un producto que también es interesante para el ahorro, pensando en gente quizás un poco más mayor, que ya tengan una suma de dinero, que quieran rentabilizarla, pero sin perder la oportunidad de dejar una herencia, porque esa suma de dinero sigue ahí. Es un producto que también admite la cancelación total, sin embargo, no permite la cancelación parcial. Es decir, podemos desmontar el producto, pero no podemos desmontarlo a medias. Esta sería otra alternativa que además, como digo, tiene ventajas en cuanto a que garantiza el pago de una renta hasta fallecimiento, no hasta dentro de 2 años ni de 10, hasta el fallecimiento. Permite dejar dinero a los herederos y además tiene determinadas exenciones fiscales que también son interesantes tanto para el que lo ha constituido como para el heredero. Ramón, los fondos de inversión, hemos escuchado mucho esas palabras en los últimos años, pues han sido prácticamente la única forma de obtener una posible rentabilidad a nuestros ahorros en los últimos años, ¿no? De tipos de interés cero, como has comentado también antes, ¿no? Te pregunto, ¿puedes recordarnos las características y las ventajas de los fondos de inversión para los espectadores que no estén familiarizados con este producto? Pues sí, claro, te los puedo recordar. Y además te mencionaré una circunstancia especial que también se da ahora. Bueno, un fondo de inversión no deja de ser un producto financiero, un vehículo financiero en el que tenemos la posibilidad de invertir en multitud de mercados financieros con costes realmente bajos. Invertir en mercados financieros es caro, costoso, hay que investigar, hay que invertir mucho tiempo y dinero. Si lo hacemos a través de un fondo de inversión, pagamos a un gestor para que lo haga él. Por tanto, un fondo de inversión permite hacer inversiones como si fuéramos grandes inversores, pero por cantidades que en algunos casos de entrada son 30 euros. Al final, el fondo de inversión no deja de ser, explicado de forma sencilla, un monto de dinero que se ha conformado en base a aportaciones de muchos ahorradores, se denominan partícipes, con diferentes importes, que se delega la gestión a un gestor profesional bajo una estrategia definida antes de empezar y que se pretende que obtenga una rentabilidad y que me devuelvan la rentabilidad en la proporción en que mi dinero, mi ahorro que he depositado ahí, forma parte de ese montante total que se ha invertido. Y por tanto, ya acabo de mencionar una característica básica de los fondos de inversión, y es la gestión profesional, ¿no? Hay un gestor profesional que invierte en los mercados y que dedica su estudio, su tiempo a hacer esas inversiones. Los fondos de inversión, además de tener gestión profesional, son productos que ya de por sí buscan la diversificación. Hemos dicho antes que la diversificación era clave para atenuar el riesgo. Los fondos de inversión invierten de forma diversificada y eso es importante en términos de riesgo. Los fondos de inversión son efectivos de forma muy rápida. En la mayoría de fondos se puede retirar efectivo de esos fondos pues, menos de 48 horas. Tienen ventajas fiscales importantes en cuanto que permiten diferir el pago de impuestos. Son productos seguros porque están muy regulados, están muy controlados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tienen una seguridad jurídica amplia y además me permiten ver cada día si la inversión que hice está ganando o no está ganando dinero, ¿sí? Por tanto, bueno, es un producto que ha sido el refugio de muchos ahorradores en estos tiempos que hemos pasado con tipos de interés negativo, a cambio de tener que asumir algo de riesgo. Y aquí es donde te quiero comentar una novedad, y es que ahora, con la subida de tipos de interés, vuelve a aparecer un producto que había también desaparecido de la estantería, que son los fondos con garantía de capital, ¿no? Siempre hemos dicho, y otras veces he contado aquí, que si quien quiera invertir en un fondo tiene que pasar de ahorrador a inversor y asumir algo de riesgo. Bueno, pues la subida de tipos permite la existencia de fondos de inversión en donde el capital está garantizado.
Por tanto, el inversor invertirá una cantidad de dinero el plazo que determine el fondo, 2, 3, 4 años, ¿sí?, a cambio de una rentabilidad, cierta o incierta, pero a cambio de una rentabilidad, pero sabiendo que el capital que ha depositado está garantizado. Y esa es la principal característica de los fondos de inversión que los diferencia de los fondos sin garantía de capital. Pero eso sí, si has hecho un fondo que la garantía te exige tener el capital inmovilizado durante 3 años y al cabo de un año necesitas el dinero, pues se puede desinvertir del fondo en determinados plazos que están marcados en el fondo sin ninguna penalización a precio de mercado, pero sin ninguna penalización, ¿sí? Por tanto, los fondos garantizados, de hecho, estamos viendo ya en el mercado que aparecen ofertas de fondos garantizados. Banco Sabadell tenemos un fondo garantizado ahora que hemos emitido con garantía de capital a 3 años y 5 meses y rentabilidad fija garantizada al final del periodo, ¿sí? Los fondos de inversión siguen siendo una parte importante de los productos a los que destinar ahorro. Una parte interesante, efectivamente. Has mencionado también hace muy poco los planes de pensiones como ahorro para la jubilación. Exactamente, hablemos, ¿qué es un plan de pensión y para qué es? Un plan de pensión tiene un único objetivo, que es acumular un capital, acumular con el paso de los años una cantidad para poderla cobrar en el momento de la jubilación en forma de capital o en forma de renta. Es decir, es ir haciendo esa hucha para que cuando yo esté jubilado y seguramente cuando el partícipe del plan de pensiones esté jubilando y seguramente, o puede ser, que tenga una pensión que no alcance el nivel salarial que tenga antes, pues la pueda complementar con una renta que le vaya generando la prestación del plan de pensiones. Los planes de pensiones en los últimos años han sufrido algunas variaciones regulatorias y digamos que quizás la variación regulatoria más importante es que la aportación que un individuo a título personal puede hacer en un plan de pensiones individual no puede exceder desde 1 de enero de este año de los 1.500 euros. Eso no quiere decir que no pueda generar esa hucha con más importe. Lo puede hacer en otros productos de previsión social, por ejemplo, en un plan de empleo, un plan que haga su empresa, con aportaciones suyas, incluso con aportaciones de la empresa, siempre que la aportación que hemos hecho a todos esos productos pensados para tener una renta superior en la jubilación, planes de pensión individuales, planes de empleo, la aportación de la empresa o la aportación mía, no supere los 10.000 euros al año. Por tanto, los planes de pensiones permiten generar este ahorro para el momento en que se acabe mi vida laboral. Los planes de pensiones tienen ventajas fiscales que conviene analizar y asesorarse con su gestor en el banco o con un asesor financiero porque además de las ventajas de rentabilidad que se puede obtener, tienen ventajas fiscales que al final hace que la rentabilidad financiero-fiscal pues sea incluso más interesante. La forma de invertir del plan de pensiones está perfectamente definida cuando uno invierte y por tanto sabe si está asumiendo un nivel de riesgo, si no lo asume y en qué términos. Pensemos que los planes de pensiones suelen ser inversiones a muy largo plazo. Si una persona de 30 años decide empezar a poner dinero en un plan de pensiones, pues posiblemente si se jubila a los 65, ¿no? Pues habrá invertido 35 años ahí, son a muy largo plazo, por tanto son productos que en parte pueden asumir un cierto riesgo puesto que el plazo, el horizonte temporal es lejano. ¿Y en qué momento podré rescatar? ¿Cuándo? Estoy hablando de que podré cobrarlo en la jubilación, ¿no? ¿Exactamente en qué momento? Pues mira, en el momento que se acredite la jubilación, en caso de que no se pueda acreditar la jubilación por el motivo que sea, superados los 65 años, se puede cobrar. También se puede cobrar en caso de dependencia, en caso de invalidez total o gran invalidez, esto está regulado por ley. Y fíjate que a partir de 1 de enero del 2025, dentro de 2 años y poco más, todas aquellas aportaciones que lleven más de 10 años en el plan de pensiones ya podrán rescatarse.
Antes he puesto el ejemplo de la persona a partir de 1 de enero del 2025, todas las aportaciones hechas anteriores del 1 de enero del 2015 ¿sí? y su rendimiento podrán rescatarse. ¿Vale? Eso también es nuevo y quita ese, digamos, mala fama que tenían los planes de pensiones de que es que yo estoy depositando aquí dinero toda la vida y tengo que esperar a jubilarme, ya llevo 30 años poniendo dinero aquí. Pues bueno, oye, si ya llevas un plazo determinado, según la ley 10 años, podrías sacarlo. También es verdad que los planes de pensiones contemplan que si hay casuísticas especiales, pues se puedan rescatar antes, ¿no? Por ejemplo, paro de larga duración, una enfermedad grave, etc. Antes me he dejado de decir que una forma de rescate del plan de pensiones también es el fallecimiento. No rescate para el titular, pero sí para los herederos. Un motivo de que el plan de pensiones se pueda rescatar el dinero es el fallecimiento del titular. Y la forma de cobrar ese plan de pensiones, pues ahí ya hay diversas y con también diferentes connotaciones fiscales. Pero para que sepamos cómo se puede rescatar en forma de capital, en forma de de golpe. Todo el dinero que he puesto todos los años más su rentabilidad me lo das de golpe. Eso tendrá el impacto fiscal que tenga y a lo mejor hay otras alternativas con menor impacto fiscal, como sean rentas temporales, rentas vitalicias, que lo he contado antes, coger todo el dinero del plan de pensiones y ponerlo en una renta vitalicia. O sea, ahora me vas a pagar hasta que me muera, ¿no? O cualquier combinación de estos productos. Como digo, algunas de las alternativas tienen ventajas fiscales y, por tanto, una vez más, conviene pues, asesorarse y profundizar para no tener sorpresas y buscar esa rentabilidad financiero-fiscal más interesante. Enriquecedor, didáctico. Ramón, como siempre, es un auténtico placer escucharte en estos ciclos de Banco Sabadell para las finanzas fáciles para la economía doméstica, hoy dedicado además al ahorro. Ramón, un auténtico placer, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme otra vez, gracias. Y muchas gracias también a ustedes por estar ahí. Muy buenas tardes.